¿automáticamente van a ser los niños capaces de entender la importancia del reparto justo, equitativo, de compartir, de ser generosos, etcétera, etcétera? Falso. No es suficiente provocar una experiencia. Necesitas verbalizar esa experiencia, ¿vale? Entonces, tenemos un cuestionario de 54 preguntas. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has reaccionado? ¿Qué hubieras hecho si a tu lado hubiera estado tu mejor amiga? ¿Qué hubieras hecho si hubiera estado tu peor enemigo? ¿Qué harías si hubieras... Es decir, generas la verbalización de esa experiencia. Eso me lleva a que los niños interioricen la relación entre la violencia y la justicia. Todavía no. Necesitas otro tercer paso, y es la abstracción de esa experiencia, la abstracción de esa narración. Necesitamos dejar momentos para relacionar las metáforas vitales que viven los niños en esas experiencias de aprendizaje. Por cierto, hoy las han bautizado glamurosamente como situaciones de aprendizaje, que son experiencias intensas que provocamos en las aulas, muchas veces, unas más intensas que otras, ¿no? Mañana os vais a excursión y os vais a no sé dónde y sacáis no sé qué y estaban en una cama todos perdidos por el patio y uno se cae y el otro se enfada y el otro, en fin, se moja y dices, el año que viene les pongo la hojita, la fotocopia, monísima, oye, y tan contentos todos. ¿Por qué nos comprometemos a meternos en un lío? Porque pensamos que cuanto más intensa la experiencia, mayor la productividad en términos de aprendizaje. Pero no es automática. Vosotros habéis montado una gincana y tenéis por el patio a 50 o 70, no sé cuántos niños había, dando vueltas por todas partes, habéis provocado una experiencia intensa, 3 se han escondido en el baño, 2 no han hecho la gincana, 3 se han pegado detrás de un árbol, y me dice que no, Carmen, que se quedó la cabeza. Claro, todos no han aprendido lo mismo, porque la experiencia para situación de aprendizaje sea glamurosa. Lo fundamental es cómo arrastro esas experiencias, provoco momentos narrativos de verbalización, ¿no? Explico esto siempre con un ejemplo, ¿no? Me han robado varios ordenadores, soy bastante catastrófica. Entonces, entre los que he perdido, los que me han robado, tenemos un presupuesto especial para mi caos de vida. Entonces, el último me lo robaron en Colombia. Entonces, Mac. Primero que hago, llamar a mi hijo. Me han robado el ordenador. Mamá, otra vez. Quiero hacer esto. De cómo yo le conté el robo del ordenador al policía, fuimos a denunciar allá y todo el follón, porque me optaron en el escenario, estaban poniéndome el micro y de repente desapareció el ordenador y los 1000 pavos que iban en la misma bolsa en el ese. Allí. Les dije todo, estoy segura que ha sido la empresa. Mi hijo, mamá, pero ¿dónde tenías el ordenador? Pues en el suelo, pero lo tenías ahí al lado, pues no, porque me estaban poniendo el micro y había dejado un momento allí la bolsa en el sofá del escenario y me había bajado a ponerme el micro. ¿Entonces lo tenías contigo? Pues no. ¿Pero tenías el disco duro? Pues no, tampoco lo tengo todo guardado en el disco duro. Y después de los gritos de mi hijo y el control remoto del Mac, me aparece. De cómo yo le conté el robo a mi hijo, que me conoce muy bien, a cómo le conté el robo al policía, 2 robos distintos. La narración depende de la interlocución y la comprensión, lo decía Heidegger, que era un filósofo, la comprensión de las experiencias vitales depende de la oportunidad narrativa que tenemos, de la vocecita interior, lo explicamos en la inteligencia que aprenden, todo el tema de ejecutivas, cómo yo me cuento a mí mismo lo que está pasando y cómo tengo oportunidades múltiples de generar interlocutores que me confronten con la realidad. Segundo paso. Y utilizar esas experiencias narradas en profundidad para generar pensamiento analógico, es decir, metáforas para comprender fenómenos complejos. ¿Sí? Explico esto a veces, mira, vamos mucho a África, tenemos escuelas en Guinea y vamos desde hace muchos años. Y yo me gusta mucho, soy bastante aventurera, no soy nada asquerosa. Pero en uno de los últimos viajes me dice el grupo de profes de allí, ¿no? En una de las escuelas que vamos en Mocón, no vas a comer hoy. Yo, ¿cómo que no voy a comer? No vas a comer porque hay tofu y no vas a comer. Y seguro que no te gusta. Yo he comido allí serpiente, hormigas, cocodrilos, antil, todo. Tofu no te va a gustar. ¿Y qué es el tofu? Pues
Pues el COFU es como el césped, pero es negro, pues es una tierra como negra, áspera, más dura, que la rehogan hasta que se va haciendo una masa negra, le ponen canela y pasas, y la fríen y la sirven con arroz. ¿Sí? Efectivamente son arroz. ¿Qué ha pasado en vuestra cabeza mientras yo describía lo que era el COFU? Que nadie de aquí sabíais lo que era. Vuestra cabeza ha imaginado el césped, lo ha convertido en negro, lo ha rehogado, incluso alguno habrá como salivado en todo de uy, qué asco, y hubierais comido arroz blanco como yo. Moraleja. ¿Qué hubiera pasado si no hubierais conocido el césped? Si vosotros no tuvierais dentro de la mente la imagen del césped, que es el punto de partida, no hubierais podido construir un concepto nuevo, complejo, que es el del COFU. ¿Sí? Cuando estudiamos todos en el CAP, máster, magisterio, ficción, esto de que el conocimiento antiguo se asienta sobre el conocimiento previo, todos hemos estudiado esto, como decía ayer, nadie entendíamos nunca nada de esto, porque necesitamos trabajar pensamiento analógico, creativo, flexibilidad cognitiva, como explicará mi compañero mañana, etcétera, etcétera. Volvamos a los chocolates. Yo he generado una experiencia de violencia, o al revés, de injusticia, y automáticamente se ha generado una reacción violenta, o de solidaridad, desde la que compartió los chocolates con su amiguita, o de pasividad, el que pasa que todo le da todo igual, sigue mirando por la ventana, España de Tulas, bloqueadas otra vez de la profe. Has generado una experiencia de injusticia y has tenido reacciones de todo tipo. Ahora vamos a la hierba. Bueno, a la otra hierba. Cogemos esa reacción, esa experiencia, esa situación de aprendizaje y me voy a analizar la relación entre Palestina e Israel, o los ucranianos con los rusos, o otros ejemplos que se os puedan ocurrir. Es decir, yo propongo una experiencia vital como el césped, que me va a permitir construir pensamiento complejo, reflexión compleja. ¿Sí? Hasta aquí una clase práctica de innovación pedagógica. Si el mes que viene vuelvo en mi clase de tercero de la ESO a provocar una experiencia de injusticia, que la hago siempre, hago dos siempre, es que enfadarme una semana y ponerme curiosa. ¿No? Se queda un boli y me pongo a gritarles y les castigo a todos, sin patio. Esto hay que aguantar, porque si no, no vale. Hay que aguantar 25 minutos, para los 5 minutos últimos hacer la moraleja. Ustedes todos sin patio, pues no hay derecho, la vamos a denunciar, es que se lo puede hacer, es que tal, es que... O dejas salir a las chicas, Dios te encanta nuestra vida. Entonces, les hace patear mucho y provocas una experiencia de injusticia. Si el que le pegó el puñetazo rompió el cristal, parte una mesa, o el que te insultó y te llamó no sé qué, te vuelve a insultar, aunque te haya sacado un 23 en el examen de derechos humanos, no ha cambiado, no ha transformado, no ha aprendido cuál es la reacción a la injusticia, para evitar la violencia. No sé si me explico. ¿Dónde situamos el aprendizaje de los valores? En el cuarto momento del aprendizaje. ¿De qué aprendizaje? De cualquiera. Ese es uno de los potenciales de las situaciones de aprendizaje. Que ya no tengo que pensar solamente si se saben los derechos humanos en este caso, o se aprendieron la famosa regla de tres, que por cierto no la han quitado, sino qué situación voy a crear donde además de la transformación cognitiva consiga gradualmente una transformación comportamental en un entorno cada vez más complicado, porque toda la experiencia de inmersión tecnológica, y esto sobre todo a los que ya vamos trabajando con niños y niñas, pues antes decía que a partir de secundaria, pero ahora ya, no recordáis, Piaget, pobrecito, que decía, la edad más estable es entre los 10 y los 12 años, la edad más estable emocional. Si Piaget entrara en una clase de sexto como la de esta mañana, se cae muerto allí de su casa, ya no puede resucitar. Entonces los patrones psicológicos de evolución han cambiado. Entonces, ciertamente ya no estamos en el mismo marco. Y evidentemente hoy, pues la adolescencia empieza mucho antes, las niñas hacia segundo de primaria, y en los niños están hasta quinto o sexto, se les puede, yo siento por los valores, pero esto es así. Y no acaban nunca. Son adolescentes hasta los 30 y, ¿no? Esto, tienen comportamientos adolescentes de libro.
Lo digo en broma, pero si luego alguien quiere, está muy fundamentado. En serio, cómo han cambiado los patrones evolutivos. Y la tecnología ha supuesto una revolución en torno a esos 4 elementos, ¿no? Cómo generamos experiencias potentes cuando están enganchados a las máquinas. Y la afección de la experiencia tiene que ser analógica. Entonces, ¿cómo vamos a insertar la tecnología al servicio del aprendizaje sin eliminar los elementos fundamentales de la perceptibilidad? ¿Cómo vamos a construir esas narraciones con otras herramientas, ¿no? Es decir, estamos construyendo un gameplay, ¿no? Bien, ¿cómo vamos a narrar las experiencias desde dentro con entornos virtuales y públicos que están muchas veces a muchísima distancia? ¿Y cómo vamos a garantizar una reflexión profunda, una comprensión profunda del saber o del conocimiento? Pues una cosa importante también es que la comprensión, madre del aprendizaje, la comprensión y la memoria son las dos, una es la madre y el otro el padre, da igual como los pongáis. La comprensión no es voluntaria. Un niño no comprende porque quiere. Y eso también es muy importante. Los niños no comprenden porque quieren. Tú no comprendes un problema complejo de física, no sé si hay aquí algún profe de física, por mucho que quieras entender y aprender, no sé si habéis hecho sustituciones, a mí me quedan bastantes. Y dices, no, voy a dar clase. Ay, no voy a dar clase de física, que se vea eso, que es, en fin, yo la probé, claro, es que yo ya no me claro, o sea, es que no, claro. Entonces, yo puedo creer, porque además, como soy la jefa, pues todavía terminando con ya, de cooperativo, y luego, eso. Entonces tú ahí, nada, da igual. La comprensión no es voluntaria, es involuntaria. Y depende de muchos mecanismos que tienen que ver con la intervención educativa. Y por eso necesitamos, ¿no?, generar un modelo distinto de reflexión en un entorno virtual que hoy cada vez hace más complejo. Y luego cómo evidenciamos esas transformaciones cada vez también más difíciles. Bien, cierro la primera parte, ¿vale? La charla tiene 3 partes, no sé si los minutos voy siguiendo, para que ya me conoce, ya sabe que no. ¿Cómo generamos los quesitos relacionados con los valores? ¿Cómo se genera, en un momento tan complejo, unos valores consensuados en entornos cada vez más plurales, más diversos y muchas veces con pocos tiempos limitados para una reflexión común? Bien, esto es de la biología de la humanidad, Juan Antonio Marina. ¿Cómo genera una sociedad aquello que es valioso? Podemos opinar blanco, negro, rosa, color gris, pero cada sociedad, cada cultura, tiene que abordar esas 9 preguntas. Y los valores, las clasificaciones de los valores éticos que uno puede encontrar asociados a religiones, a tradiciones culturales, tradiciones históricas, a deficiencias históricas también, responden a esas 9 cuestiones. ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos hecho una reflexión secular en Europa durante muchos años de cómo gestamos un cuerpo ético que sea de obligado cumplimiento. ¿Vale? Ahí he puesto la receta, ¿no?, de cocina que tenían esta mañana por lo de Halloween, ¿no? ¿Por qué he elegido la foto de Halloween? No sé cuántos centros estáis. Halloween es una fiesta anglosajona, no era una fiesta nuestra. Aquí íbamos a los cementerios, no sé aquí en Carmona, pero en mi tierra es muy valenciana. Allí íbamos a los cementerios, con flores, etcétera, etcétera. Tampoco sé aquí en Carmona, pero en mi tierra los niños ya no van a los entierros. Y ya no ven a los muertos. Y se va perdiendo gradualmente el Día de Todos los Santos. Ya no ves a los niños limpiando las tumbas. Esto se va perdiendo y vamos sustituyendo los rituales sobre la muerte con otros rituales. En este caso, por ejemplo, el de Halloween. ¿Cómo aborda una sociedad la muerte? ¿Cómo aborda el duelo? ¿Cómo aborda la crisis del sufrimiento, que es un tema fundamental después de la pandemia? Y ahora ya me pongo muy seria. En nuestras 7 escuelas hemos tenido entre enero y junio tuvimos 5 casos de suicidio serios, de intento de suicidio. No sé si habéis pasado por esto, pero el incremento en la inestabilidad emocional, lo voy a dejar ahí, en la enfermedad mental y en los intentos de suicidio en los centros cada vez más tempranos, todos ellos de sexto de primaria, realmente es bastante escalofriante. Claro, la muerte es algo que hay que abordar. El dolor, el sufrimiento, la crisis, la ruptura,
Es decir, las experiencias vitales, intensas, que remueven la identidad personal, son una de las fuentes fundamentales de valor. Y hemos vivido una crisis importante de transmisión de valores, ¿vale? Porque más o menos religiosos, más o menos creyentes, más o menos cristianos, más o menos lo que sea, hasta aproximadamente hace 50, 60 años, había una cierta sintonía de valor. Es decir, coincidía más o menos la idea de lo que era una buena persona, para que nos entendamos en por casa. Luego iba a misa, no iba a misa, esas cosas, pues en aquel momento tenían más o menos valor según también zonas de España, etc. Esto es más largo que lo vamos a dejar ahí. Pero es que hoy, ¿no?, las niñas buenas van al cielo y las malas a todas partes, ¿no? O sea, quiero decir que hoy ser bueno es ser tonto. Si es como el gato ágil este. No se trata de ser buenos, se trata de ser astutos. Y al final ha ido girando los patrones de valor, ¿no? Es una de las cosas importantes. Y esto se ha producido en todas las sociedades europeas, a más o menos velocidad. De hecho, nosotros vamos un poquito más despacio. Bien, pues en ese proceso, a finales de los años 90, y doy ese salto, comienza una reflexión en el ámbito de la pedagogía de los valores, la filosofía moral, etcétera, etcétera, buscando por qué es importante que una sociedad secular, secularizada, plural, diversa, multicultural, pacte unos valores comunes irrenunciables. Y hay tres grandes razones en los documentos europeos, si alguien quiere después, pues hay muchas bibliografías sobre esto. Pero hay tres grandes razones. La primera razón es el déficit democrático de nuestras sociedades. Yo creo que fenómenos como el Brexit o Trump en Estados Unidos o lo que estamos viviendo en estos últimos meses, que amenazan a las viejas democracias, ¿no? ¿Quién iba a pensar que los ingleses iban a acabar medio locos como están? Estoy casada con uno, quiero decir que ya sé yo bien, he vivido ahí muchos años, ¿no? Entonces, quiero decir que tuviéramos problemas democráticos nosotros en la transición, las democracias jóvenes, pero nadie dudaba, ¿no?, del progreso moral o ético de las grandes democracias europeas. Entonces, el déficit democrático en las sociedades que se consideraban intocables en términos de progreso moral, eso provoca en Europa, sobre todo en la Comisión, una gran preocupación. La vuelta de los fascismos. ¿Cómo es posible que en Alemania estén subiendo tantísimo, ¿no?, que ya se haya perdido la memoria histórica, por ejemplo, del Holocausto, que esté creciendo enormemente partidos políticos que niegan, por ejemplo, el Holocausto, nada, o la extensión en Italia, en fin, podríamos ir poniendo muchos ejemplos. Eso de fondo tiene un déficit democrático importante. Con una premisa, y es que la democracia se aprende, no es innata. Al cuerpo no le pide ser democrático, el cuerpo nos pide ser creadores. O sea, al niño le pide el cuerpo ser egoísta, que hacer lo que tú quieres. O sea, no ceder. Tengo una nieta de 1 año y medio y pega a todo el mundo por los juguetes, que son de ella. Que hay que enseñarle que hay que compartir y que el muñeco que tiene lo tiene que dejar a su compañero en la guardia, porque hay que ser bueno y hay que compartir y hay que quererse. Pero ella que tiene el muñeco. Entonces, los ámbitos democráticos, lo dice muy bien Adela Cortina, que es una gran filósofa española, absolutamente incuestionable en estos temas, y ella dice: la democracia se aprende. Y si no se aprende, no se mama, como dice ella, no modifica el carácter demócrata que necesita una sociedad. La erosión del capital social, el aumento gradual de la conflictividad, es otra de las grandes razones por las que en Europa se dice necesitamos blindar y consensuar unos valores que garanticen la ciudadanía. Y aparece, a finales de los 90, principios del siglo, en 2003, cuando se define la famosa educación para la ciudadanía en términos europeos. ¿Cuáles son los valores cívicos que todas las sociedades europeas deben respetar? Y deben incluir en sus preámbulos constitucionales, etc. Con la dificultad de que esos valores sean compartidos, ¿no? Es decir, en sociedades cada vez más distintas, con opiniones políticas, ideologías, religiones, tradiciones diferentes, cómo encontramos unos valores incuestionables de obligado cumplimiento. Y cómo paliamos, dicen los documentos europeos, el peligro en la etapa educativa del relativismo. De que todo vale, o nada importa, o cada uno hace lo que quiere,
pero eso no me compromete. Cuando habla en Europa, no se habla en los documentos europeos de la erosión del capital social, se habla, por ejemplo, de la pasividad de la participación política, de que generaciones jóvenes que cada vez votan menos, se asocian menos, participan menos en los proyectos sociales, etc. Que luego las campañas y las televisiones con el cambio climático y Greta y compañía hacen mucho ruido, pero no son representativos de las masas juveniles que crecen. No son ni buenas ni malas, simplemente son apáticas. Pues la apatía en la implicación de construcción de convivencia social es la tercera razón por la que en Europa se decide, desde hace ya muchos años, el cambiar los patrones de la educación moral, que pasa de la educación doctrinal que tienen los estados, Inglaterra anglicano, los alemanes protestantes, etc., es decir, de la educación ética o moral asociada a la educación religiosa, se divorcia aproximadamente en los años 50, en distintos países de distinta velocidad, y va produciéndose un cambio en el discurso de la educación en valores. ¿Hasta dónde? Pues hasta dos elementos que seguro que todos estamos compartiendo hoy en nuestras escuelas y que estamos manejando, aunque no sé si siempre lo estamos haciendo con eficacia, que son, uno, los ODS, y dos, el well-being, competencia personal. El mapa mental es de una de las clases, si no me equivoco, de primero de primaria de esta era de sexto, bueno, que había los hilos conductores. Esta mañana estaban los niños encantados con los hilos conductores, las grandes preguntas que hacemos al conocimiento. Bien, los ODS y el well-being. El concepto del bienestar personal, como tengo ya poquito tiempo, voy a correr un poco más. ¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos preocupaba hace 10 años, 15 años, cuando todo el debate de educación para la ciudadanía? Nos preocupaba la convivencia, prevenir el bullying, prevenir la violencia escolar, prevenir que no se mataran en accidentes de coche, que no se emborracharan en exceso y que no hicieran ninguna barbaridad ni se embarazaran antes de tiempo. Entonces nos preocupaba generar un modelo de educación en valores que protegiera la convivencia. ¿Qué ocurre? Que llega un momento donde hay una especie de crisis en por qué elegir la vida buena, ¿no? Yo trabajé en Inglaterra varios años en un instituto y hacía una unidad didáctica de las costumbres culinarias de las distintas tradiciones, religiones, etc. En un instituto público teníamos muchos sikhs, hindúes, budistas, algunos, muchos americanos, en fin, muchas tradiciones mezcladas, ¿no? Entonces hacíamos una unidad didáctica, un proyecto con tecnología, luego hacemos un banquete con un menú intercultural y por qué los hindúes son vegetarianos o por qué los judíos no mezclan el queso con la ternera, o que así, ¿no? Y entonces era muy bonito. Y yo siempre decía, un poco irónicamente, con el sentido del humor que siempre me salva, que lo único que yo conseguía es que mis cafés de cuarto de la ESO, que eran muy cafés, les metieran salchichas a sus compañeros musulmanes para joderlos más en el patio. O sea, aprendían mecanismos de fastidiarlos más. Entonces, además de insultarles todo eso, que ahí era férreo, que no los dejábamos, les metían salchichas. Quiero decir, la exposición a la vida buena, la exposición a lo que hay que hacer, no genera respeto activo e implicación en elegir lo que hay que hacer. ¿Sí? Entonces, hay una cuestión muy importante en la educación de valores, que es cómo educamos las motivaciones radicales para elegir la vida buena. Entonces, hay una crítica en Europa muy fuerte de la inclusión de la educación para la ciudadanía que dice cómo hay que comportarse, pero no porque hay que comportarse, ¿sí? Y entonces entra cada vez con más fuerza ese concepto del bienestar personal, un concepto que la UNESCO acota como bienestar subjetivo. Es decir, no solamente hay que hacer que los niños y las niñas sepan lo que está bien, sino que se sientan bien haciéndolo, ¿sí? Y entra gradualmente, más o menos tímidamente, toda la educación del bienestar subjetivo. Yo he puesto el término de salud, que además esta mañana en Montserrat estáis haciendo todo el proyecto, y la salud va más allá de comer verduras, de hacer la pirámide de los alimentos. La salud tiene que ver con el equilibrio personal. Y tiene que ver también con la salud mental, el equilibrio emocional, incluso el equilibrio también espiritual, la búsqueda de sentido.
Bien, paso esto un poco más deprisa, que es ejercicio de reflexión. En Europa, los documentos europeos de educación, los programas de Erasmus, hay un programa muy bonito que se llama Dar un alma a Europa de la Comisión, y durante muchos años se reflexiona en cuáles son esos valores de consenso, ¿no? La autonomía, el espíritu crítico, la capacidad de iniciativa, la solidaridad, la responsabilidad, la participación, la cooperación, ¿no? Y esta mañana en primero de primaria los niños habían hecho una especie de autorretrato, ¿no? El selfie, todo sobre mí. Entonces, pinta Europa, los documentos europeos, pintan un selfie, un retrato de cuáles son esos valores ineludibles para una sociedad que se quiere a sí misma como una sociedad demócrata, justa y pacífica. Son los tres adjetivos fundamentales en esos documentos. Que aparecen dos grandes líneas de trabajo en educación en valores. Eurídice, seguro que todos conocéis, saca varios documentos de análisis de qué está pasando en los distintos países en la educación en valores. Y hay como dos grandes corrientes. Una visión más minimalista, ¿no?, que plantea la educación en valores, como se hace en algunas escuelas, con la asignatura de valores, donde se dice lo que hay que hacer, y donde pues son 6 temas o 10 temas, ¿no? Y en cada tema, pues en uno haces la paz, en otro haces la inmigración, en otro haces la igualdad, y en otro haces identidad, y en otro tienes que dar la Constitución y los estatutos autonómicos. Y esto es lo que pasa, desgraciadamente, en muchos materiales que tienen que ver con los valores. ¿En qué consiste en general esa visión minimalista? Pues en pelearse por la puntita del iceberg. ¿Qué hay que hacer en la clase de ciudadanía, ¿no? Recordáis un poco todo el debate del adoctrinamiento y que si la escuela les lavábamos el cerebro. Y yo siempre uso una metáfora de Howard Gardner para explicar cómo funciona la educación en valores. Concentraros, seguro que algunos ya la conocéis. Concentraros un momento, ¿vale? Ya sé que estamos cansados, me quedan un poquito. Y no penséis en este momento para nada en una cebra blanca con rayas rosa, fucsia brillante. No penséis en una cebra blanca con rayas rosa que brilla mucho. ¿Qué tenéis pintada en la mente? ¿Cómo funciona la mente humana? La mente humana funciona con la imaginación. Construimos la visión de la realidad en función de los relatos que escuchamos. Es ineludible, por eso la pedagogía narrativa es tan importante. Por eso he hablado tanto de la importancia de la narración. Las narraciones son verbales o son, quiero decir, en muchas clases, pero el niño o la niña va construyendo una cebra o una jauría de caballos a veces, porque tienen tantos relatos muchas veces contradictorios de lo que es la vida, la muerte, el futuro, la familia, el sexo, la profesión, el trabajo. Van construyendo una visión en función de los relatos que escuchan. La clase de valores es un relato explícito, pero el resto, los otros 7 quesitos, es un relato implícito. Y los 8 quesitos construyen la cebra, construyen una visión sobre la vida, no sobre la clase de valores. En la clase, en la hora de valores, en la hora de tutoría, hay muchos tiempos explícitos de intervención, de intervención directa del docente. ¿Sí? O sea, porque la omisión, es decir, no intervenir, no es ser neutral, es ser idiota. Que si piensas que porque tú no hagas una cosa en clase sobre un tema polémico, delicado, los niños les vas a evitar que tengan una opinión sobre ese tema, no, se van a caer fuera. No existe la neutralidad. Existe la honestidad intelectual entre los temas delicados en el después. En las clases, en las áreas de valores, la alternativa a la religión, las clases de religión, todas las áreas que tienen que ver directamente con la educación en valores, con la educación ética, evidentemente tocamos muchos aspectos que son opinables, o al menos que tienen distintas interpretaciones desde distintos grupos sociales. Uno puede ser honesto, independiente, sobre todo en secundaria, porque en secundaria, ya, pero ¿usted qué piensa? Pero entonces, ¿usted esto qué piensa? Porque está bien, nos ha liado, tal. Y usted me dice, y además tampoco explicas igual, con la misma pasión, tu opinión que la del contrario, y aunque hagamos dinámicas, un círculo de puntos de vista, y nos mandas rutinas para hablar, yo creativo, tú al final lo llevas al huerto.
Y si te sale un niño racista en clase que te cuestiona la existencia del holocausto, pues no tocas nada, lo machacas hasta que cambie de opinión. Y si no, lo suspendes. Bueno, claro, es que todo no es tolerable. Las personas sí, pero no las opiniones. Y por lo tanto, todos entendemos que en un aula no somos neutrales. ¿Sí? Pero cortamos muchas hebras. Y esto ocurre, insisto, en los momentos concretos que dedicamos a la reflexión explícita de los valores y en todo el resto del tiempo de la escuela que contamos, y sería la visión maximalista. Es decir, aquellos países, los sistemas educativos que optan por introducir experiencias, momentos, reflexiones, lo que llamamos antiguamente el currículum oculto. Bien, y cierro esta segunda parte. Entonces, hay como una especie de, por lo menos esto ya es más mío, un cambio en entrenar o dar clase del área de valores a pensar en cómo se aprende un valor, lo segundo que he explicado, las bolitas, los 4 pasos, a cómo genero un entorno escolar, un ecosistema educativo con el máximo de alianzas y complicidades posibles para que los niños y las niñas, los adolescentes, tengan oportunidades de vivir una vida valiosa. Aunque no sé si se ve mucho, los niños de 3 años estaban haciendo gimnasia mental, ¿no? Y habían estado haciéndonos toda la exhibición de la gimnasia mental. Y la profe, que no sé si está acá, cuenta qué estabas haciendo. Pues, bueno, ellos entraron en un momento donde estábamos desayunando, y bueno, en un momento pues tenemos una exhibición. Le hicimos una pequeña exhibición de lo que nosotros... Bueno. Pobre niño, querido que me... Bueno, el deshumanizarme, trabajo en Cante, en Cana tengo una de granito, y ya llevamos unos años que aquí en el cole trabajamos un proyecto de innovación, todas mis compañeras están aquí, sobre gimnasia del cerebro, donde trabajamos todos los días, desde el proyecto de innovación porque lo trabajamos diariamente, que lo automatizamos, lo hacemos de manera ordinaria. Nosotros nada, es una pequeña demostración. Claro, pero yo te pregunto por el niño que tienes tú. Claro, pues, es lo que yo le dije a ella, que tenemos una diversidad, nuestros diagnósticos, nuestros profesionales, y claro, es que las dos menos y lo que quería era ella, no había mucho la gimnasia del cerebro, mirándola a ella, y entonces ese momento de enfoque, que es casi una hora que hacemos la gimnasia, pues sería esperando la albañil, entonces no muy nervioso, pero bueno. Tengo ayuda, tengo idea, educadores, se ponen los medios para atender a los pequeños. Vale, de todas las fotos que he hecho muchas esta mañana, esta, o ese momento, es un retrato de lo que yo entiendo que es la inclusión. Es vivir una vida valiosa. Es dejar espacio y tiempo para que cada uno de ellos marche a su velocidad, a su ritmo, con sus intereses, su motivación, sus dificultades y algunos con algunas patologías pues, más serias, como algunos de los alumnos que hemos visto en el centro. Uno puede hablar de muchas cosas, pero si no generamos en nuestras escuelas entornos inclusivos, ¿no? Como decía al principio, ¿no? Laboratorios de vida, donde la vida es diversa, ¿no? Y la vida requiere entrenar y aprender a vivir la diversidad como una fuente de riqueza y no como una amenaza. Y ver la excelencia en las escuelas que son precisamente eso, ¿no? Que son diversas. Y por eso ya entro en la última clase, en la última parte. Luego os dejo el PowerPoint porque es un poco más teórico y tiene que entrar, no sé nada. ¿Cuáles son las tentaciones? Los desafíos, lo vamos a poner en positivo. Obviar, es verdad que como yo soy de secundaria, algunas de estas cosas son muy de secundaria. Obviar o no tratar o no abordar temas o problemas controvertidos. Ya digo, la omisión no es una solución en cualquiera de los aspectos complejos que tiene la educación en valores. El restringir, ¿no? Nuestro conocimiento disciplinar fragmentado,
el restringir o entender que los valores se trabajan solamente los viernes de 1 a 2. El hacer una especie de planteamiento teórico, ideal, de sociedades que ni existen ni existirán nunca. Hay una que me parece importante, dos que me parecen importantes. Una es la separación de la vida personal, de la vida, de lo que enseñas, que es muy difícil, cada vez más difícil, por muchas razones, que separemos nuestra vida personal de aquello que aprendes, porque la primera cebra, la cebra más potente que hay en un aula, eres tú. Tú eres el relato vital más importante. Ayer que entré en una clase en otro de los centros, en Real de la Jara, que también están en la red, de Real de la Jara y Federico García Lorca, no sé si hay alguien por allá, y pregunté, ¿qué queréis ser de mayores, los pequeñitos? Pues la mitad querían ser maestros. ¿Por qué? Pues porque tienen una maestra genial. Y al final nosotros somos la cebra. Y hay una relación muy potente de relato vital en todos los sentidos. Y en la medida en que van creando lazos y vínculos emocionales, ese relato cada vez tiene más potencia. Y luego vuelvo a insistir sobre la penúltima. No hay una separación hoy, menos que nunca, entre educación formal, lo que marca la ley, el currículum, la programación, la educación informal, el currículum oculto, lo que no se escribe, lo que no se explicita, y la educación no formal, que es todo el elenco de actividades que se hacen fuera del aula y no dentro del aula. Y no me refiero necesariamente a las extracurriculares, sino a todas las oportunidades de salir y de romper todos los muros, ¿no?, de la escuela. Hay que moverse, necesitamos salir, generar vínculos y lazos con el ecosistema local, con los ayuntamientos, con las ONGs, con los grupos, mucho movimiento interescuelas, compartir recursos, compartir posibilidades, ¿no? Esto es un poco la síntesis, ¿no?, de lo que hoy sabemos que es el desafío en la implantación de los currículums de valores. Y luego hay una parte, esto sí lo voy a dejar puesto, tengo que correr un poquito por razón de tiempo, y al menos yo como profe he dado muchos años, ciudadanía, valores, todas las Marías posibles, filosofía, guión, de todo. Siempre hay una tensión personal, hasta dónde te implicas en la transformación personal. Claro, yo he puesto un ejemplo, yo creo que muy claro. Si quieres, y tenemos nosotros, yo he tenido y tengo todavía alumnos artistas, y tengo una escuela con un 70% de inmigrantes, tengo otra escuela en Madrid con un 100% de inmigrantes, la gran mayoría negros, con muchos problemas explícitos de racismo desde edades muy tempranas. Evidentemente no lo tolero, ¿vale? Es incuestionable. Entiendo que la implicación personal para modificar una actitud, un valor, un principio, no plantea mucha cuestión. He tenido varios casos de matrimonios forzados, de niñas, en este caso estoy pensando en un caso que tuvimos pakistaní, que las meten en un avión para casarlas en Pascua y no vuelven. Y hemos iniciado un proceso de custodia. ¿Pero qué hago con el velo? ¿Qué hago con los velos? Porque tengo muchos alumnos y alumnas con velo. Alumnos ahora ya no, pero los tuve cuando eran SIX, que venían con el turbante. Y no iban a natación, estaban en turbante. Y ahora tengo niñas con velo. Ya no es tan claro. Ya no hay un consenso social. Ya hay opiniones para todos los gustos. Entonces, hay un terreno complicado, muy complicado, creo que más complicado hoy en día en secundaria y cada vez más, donde es importante una reflexión de consenso. Es muy importante dibujar la cebra, pintar una cebra en la que todos estemos medio de acuerdo y sepamos dónde están los límites y cuáles son las cuestiones delicadas y tengamos el respaldo de los compañeros. Porque al final, pues, hay muchos terrenos muy complejos y muchos conflictos. Yo tengo muchos conflictos con las familias, por ejemplo. Y hemos tenido conflictos muy grandes y denuncias, ¿no? Lo tuvimos con los negacionistas, teníamos a terrenos morales complicados. Hemos tenido muchos conflictos con un grupo de negacionistas de las vacunas, cuando llega todo el follón, y el año pasado yo tengo 3 denuncias de juzgado, vamos.
con el tema de si vacuna sí, vacuna no, qué haces con lo que obligas que los alumnos te digan si se han vacunado o no se han vacunado, rompes el protocolo. Es decir, hay muchos terrenos indefinidos. Y esto hoy es algo complejo y que hay que abordar. Y que hay que abordar en conjunto y que hay que comprometerse a respetar. Por eso he puesto que el tercer gran desafío en la educación de valores es la transformación personal. Es decir, hasta dónde te implicas en aquellos factores que tienen que ver con las vidas personales. Voy a dejar esta parte. Vale. Y ya me quedo al final para que nos dé tiempo al menos unos minutos de preguntas, ¿no? No sé, porque llevo el reloj así un poco. Es un cuarto, ¿no? Vale. Bien, pues ya paso a la última parte. Que un poco ya lo he ido avanzando y simplemente para cerrar. Cosas que son importantes en una sesión de tutoría, barra de valores, barra de actividades como el día de, etcétera, etcétera, ¿no? Todo aquello que hacemos en el centro y que forma parte de una intencionalidad explícita de educar en determinado valor, comportamiento, principio, etcétera, etcétera. Y más o menos ya los hemos ido viendo todos, ¿no? Y ahí tenéis una foto de las estaciones de aprendizaje, ¿no? Que es una opción que hemos tomado en nuestras escuelas con una metodología un poco arriesgada, pero que fomenta tremendamente la autonomía y la participación. Son las estaciones, ¿no? Los niños reciben los lunes una ruta y cada niño pasa por las distintas estaciones cuando quiere, cómo quiere, el tiempo que quiere. Y en cada estación hay recursos hasta 3 grados de dificultad y ellos deciden qué grado de desafío abordan en cada una de las actividades. Hacemos en lengua y matemáticas. Y pasan por la estación de vocabulario, de lectura, de sintaxis, de ortografía, la estación de la calma o la estación del profe si necesitan. Y los niños votan y cada niño lleva una hoja de ruta, con lo cual puedes personalizar todo el itinerario. Eso permite, ¿no? Cuando hemos entrado esta mañana, que hay mucho guirigay, pero todos saben lo que están haciendo y todos están haciendo algo que tiene un índice de desafío adecuado. Y entonces genera un modelo de participación diferente. Expedientes referentes, narraciones complejas, profundizar en la comprensión, desarrollar opiniones propias y negociación. Lo he puesto en pequeñito porque es una de las habilidades de comunicación, en el caso de la educación ética, más importantes. Oportunidades para que ellos transformen, es decir, no solamente para que sean consumidores pasivos del conocimiento, sino que sean protagonistas del cambio. Y lo último, lo he puesto ahí, es hay que celebrar el aprendizaje, ¿no? Nosotros terminamos los proyectos, todos terminamos el proyecto con la celebración del aprendizaje, que es el día de la evaluación final. Entonces, cada proyecto pues, tiene 4, 5, 6 semanas, celebración. Se abre el centro, vienen las familias, los niños enseñan el portfolio. Todos los niños tienen derecho a celebrar un éxito merecido. Y todos nosotros tenemos que crear oportunidades para que se merezcan el éxito. Y hay que buscar muchas oportunidades para que todos los niños triunfen. Cada uno en aquello donde triunfa, porque eso es lo que va construyendo una cosa fundamental en la personalidad moral, que es la confianza básica. Yo tengo mucha manía en términos de autoestima, pero eso es otra historia. Entonces, generar confianza básica descansa en celebrar éxitos merecidos. Y en celebrar el hecho de aprender. Y en superar lo que estoy en amarillo, superar los programas de concienciación y de sensibilización que no conducen a ninguna parte. Generar alianzas. Y esa foto estupenda es la entrada del cole, una movida que han hecho las mamás y los papás, entiendo, ¿no? Las AMPAs, que están muy implicadas y que no sé cuántas horas curran para hacer estas cosas. Tengo más fotos si alguien quiere verlas, pero vale la pena que los visiten. Entonces, ¿cómo generamos alianzas y complicidades? Evidentemente con las familias, pero no solo con las familias. ¿Cuándo se puede? Cuando no se puede, pues tampoco pasa nada. Tampoco hay que rayarse mucho, ¿no? Yo siempre digo que si le quitara la custodia, la quitara a las familias de mis alumnos, estaría mejor. Claro, es que hemos un poco... ¿cómo lo digo bien? Es que ya no me queda tiempo. Tampoco eligen la familia. Sabemos que el apoyo parental es el factor fundamental de socialización y que es el factor que más pesa en la constitución de la personalidad moral del niño. Pero los niños no eligen. Y a veces, yo creo que los profesores
tendemos a llorar mucho por esto. O sea, es que claro, ¿no? Los pequeños, que vuelven de Navidad como si no hubieran aprendido nada y hay que volver a empezar, ¿no? O vinieron del cole que nos cuento. Entonces, ese sentimiento que a veces tenemos de impotencia, que lo que hacemos en el cole se deshaga en casa, pues sí, es una realidad. Pero mira, de casa ya se viene llorado. Eso yo lo digo muchas veces. Ya uno llora y ya viene el cole. Porque no podemos cambiarlo. Y es verdad que no podemos cambiar sus familias ni sus realidades, ¿no? Sobre todo los que tenemos clases más pequeñas, ¿no? Niños pequeñitos. Es verdad. Pero es verdad que la escuela, vuelvo a repetir, puede hacer mucho para compensar. Y nuestra función, aunque se empeñen todos por ahí, no es arreglar las familias. Yo creo que tenemos que tener también un cierto blindaje de la presión a veces que la sociedad ejerce para que la escuela lo arregle todo. Porque no podemos, es que no nos da la vida. 8 quesitos, no podemos arreglar familias. Más quesitos, más personal y profesionales especializados que hagan terapia familiar. Nosotros no, porque si no, nos morimos. Entonces, dicho esto, es muy útil el apoyo parental cuando tenemos la suerte, como tenéis vosotros, de tener AMPA o grupos de padres o madres que realmente contribuyen a esa educación, a esa personalidad ética, pero si no, pues no pasa nada. Y hay otras muchas posibilidades, por supuesto, músculo educativo, hay muchas otras posibilidades. Y hoy es fundamental, ya no me queda tiempo, pero es fundamental generar redes de colaboración. Entonces, compartan recursos, ¿no? Por supuesto, el rincón de la calma, ¿no? Que este fue de infantil, es tuyo, es tu clase, ¿no? Me gustó mucho el rincón de la calma, por ahí había un follón, todos los niños de infantil por rincones, pasaban de nosotros, unos jugaban a una cosa, otros pintaban, otros hacían la U, que nos han enseñado la U. Y dijo, ese es el rincón de la calma, cuando ya no tenemos más, yo creo que los mandas ahí a todos, ¿no? Bien. Y cierro ya con esta, que son los 10 valores que están en todo el grupo, ¿no? De escuelas. Tenemos como 10 prioridades, o 10 valores que creemos que son fundamentales y los dejo, los comparto con ese reloj de citas que era del portfolio, si no me equivoco, de tu clase, ¿no? Era el quinto. De tu clase, ¿vale? Pues ese reloj de citas, ¿no? Que es una de las estrategias que usamos en las formaciones y que son muy útiles para generar modelos de cooperación, de colaboración, etc. Fomentar el respeto activo y no meramente la tolerancia pasiva de los otros. Esto significa implicarse con los otros. Cultivar el pensamiento crítico y riguroso. Vivir la tensión de la perfección personal, la tensión de mejora. Un problema que tenemos hoy muy grave con los adolescentes es que se conforman con ser mediocres. Esta especie de apatía y de conformismo con la mediocridad es un problema. Es un problema muy fomentado por el sistema de enseñanza tradicional, pese que a algunos les pese. Entonces necesitamos vencer el conformismo con la mediocridad. Practicar la resiliencia, la fortaleza de carácter ante la adversidad. Hacerles fuertes, porque muchos de ellos les soplas y se derrumban. Porque vienen cultivados, como digo yo, entre cañas de azúcar y ante cualquier frustración se hunden. Y esto necesitamos generar la fortaleza, la resiliencia de carácter. Entrenar lenguajes para construir relaciones afectivas profundas. Generar la relación que tienen con su propia intimidad. Por supuesto, todo lo que tiene que ver también la corporalidad con la sexualidad. Y es algo que hay que abordar, y hay que abordar en secundaria, porque la sexualidad no es un problema de la adolescencia, es el problema de la adolescencia. Y es un tema que ocupa mucha parte de esos años críticos de la ESO. Y hay que abordarlo, y hay que educarlo, y hay que entrenarlo, y hay que explicitarlo, y hay que abordar los conflictos que supone, y hay que ayudarles a generar una visión, una figura más o menos serena de quién es cada uno de ellos. El dinero, el valor del dinero, cómo se usa el dinero, para qué se usa, y cómo los recursos y aquellas posibilidades de lo que tengo puedo usarlos para generar el bien. Y el sentido y el valor del dinero es algo fundamental, que yo ahora cuando sacan esto de la educación financiera y lo hacen BBV, en fin, o sea, me explico, pero no voy a entrar ahí. El sentido del tiempo, del descanso, del ocio, etcétera, etcétera. Generar compromisos que nos vinculen a la transformación ética de la realidad, a la proactividad, a la vinculación, a causas de transformación social,
al voluntariado cuando van haciéndose más mayores. En secundaria hacemos siempre un proyecto en cada curso, o bien crean una ONG, o crean una microempresa de emprendimiento social, o crean, es decir, necesitamos entrenarlos en crear proyectos que les apunten a la vocación profesional, de modo que se vinculen a proyectos valiosos. La 9 estimula una espiritualidad religiosa o no religiosa, pero que aborde las cuestiones de sentido, las experiencias vitales profundas, como la de la muerte, la pérdida, el sentido de la vida, la soledad, la contemplación, el silencio, que ahora llaman el mindfulness, que llevamos mucho tiempo trabajando en las escuelas, de cómo construimos un equilibrio personal, ¿no? Cuáles son las fuentes de esa paz, de esa serenidad interior. Y por último, la visión de futuro, que es una de las capacidades de pensamiento crítico más importantes, y es que los alumnos tengan, ¿no? Y eso lo hacemos con los niños desde muy pequeños, ¿no? Es imaginar la vida, el mundo, contigo y sin ti. ¿Cómo sería tu familia si tú no estuvieras, pensando en los pequeñitos? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería un día en tu casa sin ti? O sea, ¿cuál es el impacto que dejas? ¿No? Es decir, tú no eres prescindible. Tienes mucho poder de cambiar el estado de ánimo de tu mamá, o de cambiar el de tus compañeros, o de cambiar lo que hagas, ¿no? Y de anticipar las consecuencias. Y esos para nosotros son nuestros 10 valores claves que trabajamos, que destripamos, que generamos recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Y termino con esa visión de Tomás Moro, ¿no? Yo recuerdo que uno de los libros que más me marcó en mi adolescencia, que ahora ya no sé si leen, es Utopía, ¿no? Tomás Moro sueña esa sociedad perfecta, estamos hablando de hace ya 400, 500 años, ¿no? Esa sociedad perfecta donde no había hombres ni mujeres, donde la jornada laboral duraba 6 horas, donde había descanso, estamos hablando del siglo XVI, ¿no? Le cortaron la cabeza, pobre, así acabó. Utopía, que no significa una idea, ni un lugar que no existe. La utopía significa utopos, en griego significa un lugar que no encuentro, pero que siempre busco. Y al final yo creo que es un poco la escuela. Es generar memoria de un lugar diferente, donde las relaciones son distintas, donde aprender es emocionante, donde la memoria de ser querido, de ser aceptado, de ser estimulado, de ser desafiado para crecer, va dejando una visión, una cebra, si me permitís la metáfora, de uno mismo, ¿no? Y termino con una anécdota. Yo he estado varios años en la Comisión Europea, la comisión que enseña los Erasmus y todas estas cosas, ¿no? Tuvimos un encuentro en Ginebra hace ya bastantes años. Yo recuerdo el alcalde, en la bienvenida, como hoy, ¿no? En esas palabras de bienvenida, que hizo esta pregunta y que ahora desgraciadamente cobra mucha actualidad. De esto puede hacer como 20 años, ¿vale? Eran de las primeras reuniones. Yo recuerdo que entonces dijo: ¿qué pasará en Europa cuando la generación que toma decisiones ya no recuerde la Segunda Guerra Mundial? Durante décadas, Europa es lo que es porque las generaciones de los políticos que tomaban las decisiones vivieron la Segunda Guerra Mundial. Y la memoria del horror les llevaba a alcanzar consensos, acuerdos y decisiones generosas. Y él preguntaba: ¿qué pasará en Europa cuando la generación de políticos que manden ya no tenga memoria? Pues lo que está pasando ahora. Entonces, generar memoria de excelencia vital, memoria de vida valiosa, es lo que yo creo que puede hacer que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes puedan un día recordar que hay una manera mejor y feliz de vivir la vida. Gracias.